Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros. Les damos la bienvenida a la 13ª sesión de nuestro seminario Desafíos y Oportunidades de la Educación Primaria en México. La contribución de hoy la va a hacer la doctoranda Romina Denise Jasso Alfieri, que está con nosotros y ahorita se las presento. Y la ponencia tiene como título, su exposición tiene como título, ¿qué se puede investigar sobre la formación docente en el marco de la nueva escuela mexicana? Entonces, bueno, primero, como regularmente hacemos, recordarles de qué trata este seminario. Pues buscamos promover un espacio de análisis entre diversos agentes educativos sobre los retos y las oportunidades que enfrenta la educación primaria en México, con el fin de informar el diseño y fortalecimiento de las políticas educativas. Han sido sesiones muy enriquecedoras y yo creo que nos ha dado mucho alimento para el pensamiento, ¿no? Estas diferentes discusiones que hemos tenido. Y la sesión de hoy trata el tema de la formación docente, pero desde la perspectiva de la investigación educativa. Em, bueno, algunos recordatorios. Registrar primero su asistencia y comprensiones alcanzadas al finalizar la sesión en la liga que ya les fue enviada, pero también ahorita se las vamos a poner en el chat. El espacio para que registren sus comprensiones estará abierto hasta el 1 de octubre a la medianoche. También les adelanto, como les habíamos anticipado la semana pasada, que una vez que terminemos las sesiones del seminario, que eso ocurrirá el 11 de octubre, se dejará una semana abierto el espacio de los formularios para que si acaso les ha faltado uno o un par de formularios, ustedes puedan terminarlos, ¿no? Y bueno, recuerden por favor durante la sesión que si tienen preguntas las registren en el chat de Zoom para que en cuanto nuestra invitada termine podamos plantearle las preguntas y conversar sobre ellas. Em, bueno, el tema de hoy, como ya les decía, es qué se puede investigar sobre la formación docente en el marco de la nueva escuela mexicana. Y nuestra invitada es muy querida por nosotros, Mm. por esta universidad. Es la doctoranda Romina Denise Jasso Alfieri. Ella es doctoranda en el programa de Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Huelva. Nos da mucho gusto porque regularmente, pues una vez al año nos vemos. Bueno, a mí me toca verlo una vez Sí, al sí. año, nos encontramos por aquí y siempre pues nos da mucho gusto que vuelva a casa, ¿no? Bueno, nuestra invitada es licenciada en Asesoría Psicopedagógica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y nos da mucho orgullo decirlo. Es máster en Estudios e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables por la Universidad de Huelva en España y es doctoranda en el programa de Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Huelva. Desarrolla su tesis con relación a las metodologías activas para el aprendizaje globalizado en el contexto universitario. Tiene 17 años de experiencia en las áreas de educación formal y no formal, tanto en la docencia como en la gestión, y en organizaciones de intervención social, la coordinación de espacios educativos y en mediación intercultural. Romina ha trabajado en centros desde el nivel preescolar hasta el universitario, entonces conoce pues, múltiples niveles educativos. El panorama yo creo que va a ser muy enriquecedor. Y ha sido profesora de nuestro departamento, del Departamento de Educación de la Autónoma, y desde el noviembre de 2021 es profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva. Junto con la profesora Miriam Codes y otros profesionales de la Universidad de Huelva, trabaja para la integración de disciplinas en la formación de maestros y maestras. Entonces, bienvenida, Romina, y muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lupita. Yo, como siempre, encantada de colaborar con la universidad y con pues, el trabajo maravilloso que están haciendo a través del seminario. Creo que no voy a tener problemas con compartir la pantalla. Ustedes ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí, ¿ya la estamos viendo? Ya lo están viendo. Voy a iniciar la presentación. Vale, muy bien, está Se ve perfecto. bien, ¿no? Sí, se ve muy Perfecto. bien. Voy a mover un poco esto, aunque eso. Bueno, pues como les decía, muchas gracias por esta invitación. Para mí es todo un honor, la verdad, que me hayan considerado para ser parte de este seminario, que como bien dices, Lupita, ha sido verdaderamente enriquecedor. Yo he tenido la oportunidad de seguirlo en todas las sesiones
y ha sido muy útil la participación de cada persona que ha estado con nosotros para darnos una idea de la complejidad del reto que representa toda esta propuesta educativa y pues todos los cambios que esto está promoviendo, ¿no? Entonces, bueno, como bien decías, en los últimos años he tenido la experiencia de colaborar aquí en España en la formación de maestros y maestras, tanto de educación infantil, lo que sería preescolar, como primaria. Pero antes de esto, pues también desarrollé varios años el trabajo en México, tanto a nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Entonces, bueno, acumulo varias experiencias interesantes que me han ayudado a reflexionar sobre toda esta propuesta y sobre la investigación en relación a la formación docente, ¿no? Que creo que es una labor fundamental para seguir avanzando en educación, ¿no? Entonces, voy a ir avanzando la presentación para compartirles un poco el índice. Sería una breve introducción a lo que es el tema y su importancia. Una segunda parte se centrará en la nueva escuela mexicana como un nuevo paradigma en la educación en México, con muchas o con bastantes diferencias respecto a lo que se venía haciendo anteriormente. También la idea de que este nuevo paradigma de la educación nos exige entonces un nuevo paradigma en la investigación o una transformación de nuestra investigación, ¿no? Y dentro de eso, pues responderemos o intentaremos responder a preguntas como cómo investigar, quiénes participan, cuándo, qué se tiene que investigar, para qué lo hacemos y cuáles son las herramientas y las técnicas que debemos utilizar. En una cuarta parte, intentaré compartir ejemplos reales de lo que estamos haciendo en la Universidad de Huelva y también de mi experiencia en México como parte de un colegio de bachillerato internacional para compartirles pues algunas ideas de investigación y de trabajo que pueden ser interesantes para este tema y por último pues las conclusiones, ¿no? Entonces, como introducción al tema, pues recordar la importancia enorme que tiene la formación docente, ¿no? Y la propia UNESCO habla de los docentes bien formados, apoyados y valorados son esenciales para garantizar una educación de calidad para luego, a partir de eso, conseguir los objetivos educativos de la Agenda 2030. Y yo me atrevería a decir, no solo los educativos, sino conseguir los objetivos mundiales es imposible sin la educación, ¿no? La educación es el elemento fundamental para la transformación de las sociedades, para generar un mundo mejor y por ello tiene que interesarnos tanto la formación docente, ¿no? Porque son sin duda, y compartiendo la idea de la nueva escuela mexicana, pues son el elemento central de todo esto, ¿no? También quise incluir una definición que hace el Ministerio de Educación en España sobre lo que es la formación permanente del profesorado, ¿no? Y aquí hablan de que es un conjunto de actividades formativas dirigidas a mejorar su preparación científica, técnica, didáctica y profesional. Y yo agrego ahí entre paréntesis, perdón, y personal, porque creo que es algo que muchas veces se deja de lado y que justo las expectativas y las propuestas, sobre todo de la nueva escuela mexicana, insisten en la relevancia de la persona, del maestro o de la maestra que requiere ser atendido y cuidado a lo largo del proceso educativo, ¿no? Y también esta parte que habla de que debe ser acorde con la evolución de las ciencias y las didácticas específicas, además de ofrecer conocimientos relacionados tanto con la metodología, la atención a la diversidad, las tecnologías de la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras, ¿no? Entonces, ya vemos aquí la complejidad y la cantidad de elementos que tienen que incluirse en la formación de los maestros y las maestras y ahí nos va dando una idea de que no es una tarea sencilla en lo absoluto, ni formar maestros y maestras, pero tampoco serlo, ¿no? Mucho menos serlo, porque se requiere todo esto para estar frente a un grupo y acompañar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Por otro lado,
Recordar que para la nueva escuela mexicana, las y los docentes son agentes de transformación, verdaderos profesionales de la educación y del aprendizaje. Y esto ha sido un tema que se ha venido desarrollando, insistiendo en todas las sesiones, me parece a mí, ¿no? O sea, agentes de transformación y verdaderos profesionales. Y el énfasis que se ha puesto en que no son meros técnicos que aplican aquello que desde las instancias gubernamentales se dicta y se lleva a cabo, sino profesionales que tienen que la tarea y la capacidad, por supuesto, de diseñar experiencias de aprendizaje enriquecedoras y contextualizadas para que sean útiles tanto para el aprendizaje como para la vida, ¿no? La formación docente resulta de gran importancia para hacer frente a los retos educativos de hoy y de siempre en los ámbitos escolares y comunitarios, así como en la recuperación de sus saberes y su articulación con los conocimientos propios de cada disciplina, ¿no? Entonces, volvemos a esta situación de la importancia de ser conocedores de los retos que nos plantea el mundo en la actualidad y pues el siglo XXI que está cambiando constantemente y que día a día nos va poniendo enfrente nuevos retos que tenemos que atender y que tenemos que lograr avanzar a través de ellos y todo ello pues a través de la educación y de la colaboración del profesorado. Como puntos de partida, también me gustaría recordar pues todas las sesiones que ya hemos tenido y recordar como las diferentes áreas que ya hemos trabajado. La primera parte, pues desde la docencia, también hemos hablado mucho de los recursos educativos y esta tercera parte, que ya casi terminando el seminario, vamos a la formación docente, ¿no? Todo lo que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores han sentado las bases para que se comprenda la importancia de esta labor y la importancia de seguir coadyuvando en este proceso de desarrollo y la investigación educativa tiene que estar enfocada justo a seguir apoyando a la implementación y a los ajustes necesarios para que sea lo más exitoso posible, ¿no? Entonces, bueno, sí también como puntos de partida quisiera recordar o retomar algunos elementos que nos hacen pensar que la nueva escuela mexicana es un nuevo paradigma en la educación en México. Y es importante recordar que, por ejemplo, el activismo en educación, es decir, las metodologías activas, pues parecen que son algo innovador, muy innovador, ¿no? Y sin embargo, si revisamos materiales desde finales de 1800, encontramos ya educadores y educadoras que nos han dicho, los niños tienen que ser partícipes activos en su proceso de aprendizaje, como mejor se aprende es actuando en contexto y en la realidad que es relevante para quienes están aprendiendo. Es decir, esto plantea cosas nuevas, pero que no son del todo nuevas. Lo que pasa es que no se han implementado o solo se han hecho implementaciones muy pequeñas, muy limitadas y que por desgracia no han tenido continuidad en el tiempo, ¿no? Y esto es preocupante y la mayoría de los países, me atrevo a decir, que sufren esta misma situación, estas modificaciones una tras otra, dependiendo pues de los gobiernos y sus necesidades de plantear algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, no es del todo nuevo, pero sí que tiene algunos elementos que cabe resaltar aquí para entender que la investigación tiene que atender a cosas también distintas a las que se venían atendiendo o por lo menos de una manera diferente, ¿no? Recordar que es un proyecto educativo con un enfoque crítico, y así lo plantea, humanista y comunitario. Y hace este énfasis constantemente en los diferentes documentos que hay sobre la propuesta de la nueva escuela mexicana. Se habla del enfoque crítico del humanismo y también de lo comunitario como algo fundamental, ¿no? Busca la equidad, la excelencia y la mejora continua en educación, ¿no? Para el máximo logro del aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Pero volvemos a ver aquí un elemento importante que es la equidad, porque excelencia y mejora continua sí que se han venido trabajando a lo largo del tiempo, pero probablemente este enfoque a la equidad,
la igualdad de derechos, la educación como un derecho humano y demás, pues es algo que más se ha enfatizado probablemente en esta nueva propuesta, ¿no? También retomo de esta presentación de la doctora Marta Belda Hernández, las características que se plantean como fundamentales en la nueva escuela mexicana. Y si vemos al centro justo de la diapositiva está valora a las y los docentes. Y está en la figura central, ¿no? Entonces, una y otra vez se plantea la importancia de la labor de los docentes y el cuidado pues en todo su proceso, el acompañamiento, la formación y pues todos los elementos de autonomía, pero también las exigencias que esto plantea, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene que ir muy bien acompañado de todas unas propuestas formativas que entiendo yo tienen que seguirse mejorando, ¿no? Volvemos al tema de la comunidad, esto de la trayectoria académica se entiende que tiene un sentido para el avance y para que los niños y niñas no abandonen la escuela, sino hasta terminar los estudios, por lo menos de bachillerato, pero enfocados también a estudios superiores de licenciatura. El enfoque humanista otra vez se enfatiza y bueno, luego el nuevo enfoque pedagógico, ¿no? Que vamos a ver con mayor profundidad en lo siguiente. Algunos principios que creo que también vale la pena señalar, la identidad con México, ¿no? Este énfasis en la identidad del país y sus características, la honestidad, el respeto a la dignidad humana, la cultura de paz, responsabilidad ciudadana, participación en la transformación de la sociedad, la interculturalidad, y ahí le falta un elemento que es importante porque cuando en los documentos se habla de interculturalidad, no se deja seca, sino es una interculturalidad crítica y eso tiene un enfoque muy particular y el respeto por la naturaleza, ¿no? Algo que llama mucho la atención es que se enfatiza muchísimo, según los elementos que se plantean aquí, pues la persona, o sea, el ser humano como tal, las relaciones entre las personas, la generación de una identidad como país, incluso el cuidado de la naturaleza, etcétera. Y probablemente se deja de lado elementos que han sido muy importantes en otras propuestas educativas, como el ser más competentes o innovadores para un mundo del trabajo, ¿no? Que eso parece que queda muy desdibujado aquí, ¿no? Y que puede tener cierta relación con ese rechazo a las evaluaciones externas, el enfoque competitivo, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que es importante tener en cuenta porque plantea unas necesidades distintas de seguimiento, pero también la necesidad de reflexionar cómo no perdemos eso del todo porque sigue siendo algo muy relevante para el desarrollo de un país, ¿no? Em, Como elementos del plan de estudio, pues hay cuatro fundamentales, ¿no? La integración curricular, que eso es sumamente importante, por esto que se ha venido como enfatizando de los proyectos educativos y el eliminar la fragmentación del pensamiento y del aprendizaje, haciendo una integración o una globalización, que es como le llamamos aquí a ese trabajo, la globalización del aprendizaje a través de proyectos que atienden a una realidad que es compleja y que por lo tanto no se puede entender de manera fragmentada o separada. Requiere del trabajo en relación de todos los saberes, de todos los aprendizajes y en este caso de los campos de los campos formativos, ¿no? La autonomía del magisterio, y vuelve aquí a enfatizarse la labor de maestros y maestras, la comunidad como núcleo integrador, y ahí pues hay una relación muy clara entre la integración curricular y la comunidad como núcleo integrador. Entonces se entiende muy bien cómo integramos curricularmente poniendo al centro la realidad, la comunidad, sus necesidades y cómo abordamos esa realidad, pues a través del aprendizaje de todos estos campos de formación que nos dan los elementos necesarios para actuar en nuestro contexto, ¿no? Y el derecho humano a la educación, lo que decíamos antes, ¿no? Este énfasis en atender a la educación no como un elemento de desarrollo económico, social y demás, sino como un derecho humano para atender a las necesidades de cada persona, ¿no?
Los ejes articuladores es algo que ya se venía diciendo en algunas sesiones anteriores. Se ha dicho, es difícil entender qué son estos ejes articuladores, a qué se refieren. Y bueno, por lo que he estudiado sobre la propuesta y como los símiles que tienen con bachillerato internacional, entiendo que son los elementos que nos ayudan justo a articular o integrar los aprendizajes, ¿no? La inclusión o el pensamiento crítico son como, digamos, competencias transversales que de alguna manera cuando las abordamos, cuando trabajamos con ellas, estamos abordando la totalidad, ¿no? Porque para una vida saludable, y lo vamos a ver en los ejemplos, pues requerimos poner en marcha pues los diferentes lenguajes, las matemáticas, las ciencias, o sea, para entender lo que es la salud y cómo promover la salud de una persona o de una comunidad, ¿no? Y para ello todo confluye, ¿no? Y estos son ejes que nos ayuden entonces a poner todo en relación, ¿no? Y los 4 campos formativos, que también sabemos que es uno de los elementos que han probablemente suscitado más críticas, porque dicen, bueno, ¿y dónde están las matemáticas en todo esto? ¿No? Que dicen, está desdibujado, no se entiende. Se ha dicho que están dentro de saberes y pensamiento científico, y un comentario que yo quiero hacer es, en España, por ejemplo, en la educación infantil, que también se trabaja por campos formativos, eh, matemáticas está inserto en lenguajes. Y yo creo que ese sería una interesante propuesta, porque finalmente las matemáticas es un lenguaje más que nos ayuda a entender al mundo y a darle significado, ¿no? Y de alguna manera es el lenguaje de la ciencia. Entonces, no es un saber científico per se, no en la educación infantil ni en la educación primaria. Probablemente conforme vamos avanzando en el aprendizaje, bueno, hay un nivel superior de matemáticas que a lo mejor se desprende de ese lenguaje puramente y se convierte en también una ciencia como tal, ¿no? Pero finalmente en la educación, en los elementos iniciales, pues es un lenguaje que utilizamos para abordar la realidad del mundo, ¿no? Y como tal, pues podría abordarse, ¿no? Yo me atreví a incluir esta imagen porque al ver todos esos elementos que venimos trabajando, me hizo recordar la propuesta de la IB para la escuela primaria, ¿no? El Bachillerato Internacional es una organización que trabaja en todo el mundo, en prácticamente todos los países del mundo, y que a pesar de las diferencias que hay entre unos países y otros, propone programas educativos que son capaces de ser abordados a pesar de esas diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que da es un marco metodológico a través del cual tú llevas a cabo ese aprendizaje de las asignaturas que en cada país te plantee tu sistema educativo, ¿no? Entonces, es curioso porque, por ejemplo, la persona al centro, ¿no? El ser humano al centro, pero no es el ser humano o el alumno solamente. Si ustedes se fijan, aquí está el niño, luego hay alguien más grande y luego alguien más grande. Y se puede entender como el desarrollo de ese niño que llega hasta el bachillerato, que es el último nivel que tienen los programas IB, o se puede entender también como la comunidad educativa, que son maestros, maestras, padres de familia y personas del contexto más cercano del centro, ¿no? Entonces, es importante como recordar o considerar, estos programas internacionales también ponen a la comunidad educativa al centro, ¿no? Alrededor, estos elementos centrales para lograr el trabajo, pone enfoques de la enseñanza y enfoques del aprendizaje, que es la labor docente sobre todo, ¿no? La promoción del aprendizaje a través también de las propuestas de enseñanza. Y luego tenemos, por ejemplo, la agencia, la acción y la exposición. La agencia, esto que tenemos aquí, se refiere especialmente a la autonomía del estudiante, tomando sus decisiones, actuando sobre su realidad y sobre su aprendizaje, y por supuesto la autonomía de maestros y maestras que hacen sus propias propuestas educativas, ¿no? Como elemento extra, decirles, en este programa, bajo este programa, en el colegio donde yo trabajaba en México, nosotros no teníamos prácticamente ningún libro de texto. Todo se trabajaba en el diseño específico
para los niños y las niñas, porque se conglomeraban las asignaturas relacionadas o los aprendizajes relacionados con lengua, estudios sociales, matemáticas, arte, que son grupos de asignaturas o campos formativos, donde ahí dentro está todo eso. Entonces en artes pues teníamos diferentes disciplinas artísticas y todo entraban en el mismo campo formativo, digamos, ¿no? Y luego aquí alrededor están esos elementos de integración que serían los ejes articuladores que tenemos aquí, inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, pues son similares a estos elementos que eran los temas transversales, cómo funciona el mundo, cómo nos expresamos, dónde nos encontramos en el espacio y en el tiempo, son los grandes temas a través de los cuales hacíamos confluir los aprendizajes para abordar algún elemento de la realidad, ¿no? Entonces me pareció interesante compartir con ustedes esto para decir que esta propuesta es muy similar en muchos elementos a propuestas internacionales de gran valor, ¿no? Y de gran aportación al aprendizaje de niños y niñas que bien trabajado y por supuesto con un abordaje que vaya mejorando los aspectos que tienen que ser mejorados, puede tener un altísimo impacto en el aprendizaje de los niños y las niñas y en nuestra experiencia era así, ¿no? Con desarrollos de verdad sorprendentes en la capacidad de reflexión, de pensamiento crítico y de muchos elementos del aprendizaje que no sucedían en mi experiencia en otro tipo de propuestas pedagógicas. A partir de esta reflexión y de esta primer análisis de lo que la nueva escuela mexicana plantea, yo empecé a pensar en muchas preguntas nuevas de investigación que nos podemos hacer, ¿no? Y digo nuevas no porque nunca se hayan hecho como tal, algunas de ellas yo creo que sí nos han faltado en las investigaciones que se han realizado, pero que sí vale la pena trabajar con ellas y profundizarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se entiende por comunidad? ¿Quiénes son parte y qué finalidad persigue esta comunidad, ¿no? Porque fue un tema que con los estudiantes que estuvieron en la sesión antepasada, veíamos que lo abordaron extraordinario, hicieron una excelente presentación y había como cierta confusión o cierta inquietud sobre qué pasa con la comunidad, qué papel tiene, ¿no? El impacto a corto, mediano y largo plazo de estas acciones sobre sus comunidades, ¿no? Cómo es la participación de la comunidad y qué efecto tiene también en el aprendizaje, o sea, cuáles son los efectos hacia un lado o hacia el otro, qué sucede con el ambiente escolar, porque si se fijan, había un elemento que decía cultura de paz. Entonces, trabajando en este desarrollo de la persona, en la participación activa del estudiante, en que su aprendizaje sirva para el aquí y el ahora, se supone que tendría que haber un mejor ambiente escolar, ¿no? Porque hay una alta participación y se centra en las necesidades de los chicos y las chicas. ¿Es realmente así? O sea, ¿el ambiente mejora o seguimos teniendo bullying por todos lados, dificultades entre el profesorado, etcétera, ¿no? Si hay mayor permanencia en los estudios, si hay retornos de niños que habían salido del sistema educativo y vuelven por las cosas buenas que hablan sus compañeros de lo bien que se lo pasan, de cuánto trabajan, de las cosas bonitas que logran, etcétera. Si impacta esto de forma positiva en las competencias básicas, ¿no? O sea, porque se supone y todas las propuestas del activismo pedagógico hablan de lo fundamental que es que se trabaje en contexto y para la realidad, y una realidad que le resulte importante, que es significativa para el estudiante. Eso significaría que van a leer mejor, que van a escribir mejor, que van a tener también un desarrollo mejor en sus competencias. ¿Es así o no es así, no? Y hay una serie de preguntas más muy interesantes. Una, por ejemplo, que creo que es fundamental es si la programación de horarios, calendarios y formatos de evaluación acompañan estas propuestas, ¿no? Que es lo que suele no pasar. Es decir, estamos hablando de campos formativos y de integrar, pero sigue habiendo 2 horas de español, 1 hora de matemáticas, 3 horas de ciencias, 1 hora de educación física. Es decir, si hay horarios cerrados como siempre,
cómo logramos esa integración, ¿no? O lo dificultamos, de hecho, ¿no? Y los formatos de evaluación también. Si hay un área de español, una de matemáticas y una de esto y una del otro, pues no tendría ningún sentido luego hablar de campos formativos. Entonces, ¿hasta qué punto esa estructura que hay alrededor, digamos, burocrática, está acompañando realmente o no a este proceso? El impacto de la flexibilidad curricular en el traspaso de niños y niñas a otros centros educativos en su localidad o en otro, o incluso el paso de un grado a otro, si hay tanta flexibilidad, pues de dónde va a partir el siguiente profesor. Es posible lograr estas grandes transformaciones teniendo las infraestructuras que hemos tenido siempre y los grupos hiper recontra numerosos que hay en la educación mexicana. Y lo digo así porque aquí el tope de estudiantes por profesor son 25. Y yo a veces me río y digo, Dios, es que yo cuando era niña, que estudié en escuela pública, pues en algún nivel tuve más de 40 compañeros, ¿no? En una clase, ¿no? En un aula. Entonces, ¿es realmente posible lograr toda esta transformación maravillosa si seguimos con esas mismas condiciones? Mi opinión es que sí, pero claro, con las dificultades, ¿no? Es una educación adecuada para todas y todos en México, que se entiende por trabajo por proyectos, ¿no? Que sigue siendo una cosa ahí un poco rara. Y justo el otro día comentábamos la doctora Lupita y yo, hablan de trabajo por proyectos cuando lo que yo entiendo por este texto que nos recomendaban de propuestas metodológicas, habla de más metodologías propuestas, ¿no? Los proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en problemas, o sea, como los proyectos como si fueran unidades de aprendizaje y una de las opciones es el ABP o el ABR, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, habría que clarificarlo. Los libros de texto son necesarios y útiles. En nuestra experiencia no trabajábamos con libros de texto y eso nos da una libertad de trabajo maravillosa, ¿no? Y una capacidad de investigación y de búsqueda muy importante, ¿no? La percepción de los estudiantes, por supuesto, sobre su aprendizaje, qué piensan las familias, cuál es su percepción y el profesorado, por supuesto, qué dicen ellos, qué necesitan. Y eso ya nos lo han venido diciendo los compañeros antes, ¿no? Muchos de ellos, está muy interesante, pero ¿cómo se hace? Porque no me siento suficientemente preparado, no entiendo todo lo que me están proponiendo. Y muchos otros que dicen, yo siempre lo he hecho de otra manera y así estamos bien, yo lo voy a seguir haciendo así y bueno, relleno los papeles como me digan que los tengo que rellenar, pero mi acción en el aula y con mi alumnado pues seguirá siendo igual que siempre, ¿no? Entonces, bueno, después de plantear todo esto, este inicio o este recordar como todas estas propuestas de la nueva escuela mexicana y que nos replantean en educación, ahora iríamos a qué cambios tenemos que hacer forzosamente en la investigación, ¿no? Y después de todas las preguntas que se hacen, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, yo puse esta última frase que creo que sería la importancia, pasar de funciona o no. A ver, vamos a revisar, ¿esto funciona o no funciona? Vamos a hacer una prueba, uy, salieron reprobados, pues claro, como siempre, no, sigue sin funcionar, vamos a cambiarlo, ¿no? Ya no se trata, entiendo yo, del funciona o no, sino cómo podemos hacer que funcione mejor, ¿no? Y esa creo que sería la idea o el planteamiento más adecuado en la investigación educativa, ¿no? Este enfoque, este énfasis en decir, no se trata de borrón y cuenta nueva cada vez que nos damos cuenta de que no está saliendo como nos gustaría a todos los mexicanos, ¿no? Que estuviera sucediendo, sino qué ajustes tenemos que hacer, qué cosas tenemos que mejorar, dónde nos está yendo bien, que puede ser la base para lo que sigue, ¿no? Y entonces, bueno, un elemento que considero muy importante es la labor docente investigadora, ¿no? O sea, ese es el primer planteamiento. O sea, ¿qué se puede investigar? ¿Qué tanto las maestras y los maestros están siendo formados también como investigadores? Y una investigación, acción participativa, ¿no? Estuve revisando el plan de estudios 2022
Y sí hay un semestre que ellos estudian, ¿no? Investigación educativa. No, ya no me dio tiempo de entrar a los programas y están disponibles para saber como todo el detalle de qué estudian en esta asignatura, pero sí que es muy importante y en mi experiencia en España, este es el planteamiento y se enfatiza mucho la labor de la investigación-acción, es decir, el docente se percibe como un investigador en el aula que va registrando información, que retroalimenta al alumnado, que recoge información y va haciendo cambios necesarios para seguir investigando y a la vez mejorando y sigue en ese ciclo a lo largo de su labor, ¿no? Otro elemento muy importante sería el trabajo colaborativo entre pares, ¿no? Que eso ya lo dijeron las compañeras de las sesiones anteriores, ¿no? La importancia de contar con esa investigación apoyada también por otras maestras, maestros, pero también del personal directivo, de los supervisores con una función no coercitiva o agresiva o de miedo, de revisión de lo estás haciendo, ¿no? Y está registrado, ¿no? Sino te acompaño en este proceso y entre todos vamos a ir trabajando, analizando y haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Un elemento también importantísimo que tiene que ser parte de esta investigación es que a la vez que voy obteniendo la información y se realizan los ajustes necesarios, retroalimento a quienes participan, ¿no? Desgraciadamente, y sobre todo con los niños, con el alumnado, solemos utilizarlos para que nos den la información, pero ellos no reciben nada a cambio. Y eso es injusto y falto completamente de ética, ¿no? Porque finalmente ellos han cedido información importantísima, incluso sin darse cuenta, y merecen y tienen que también ser conscientes de qué pasa y cómo les va y qué cambios van a hacer y demás, ¿no? Y más en este enfoque tan participativo y tan que tiene el sentido de la participación social. Y un último elemento de investigación que pongo yo aquí abajo, un poco me baso en el benchmarking, ¿no? Esto que utilizan tanto en la mercadotecnia de analizar quién lo está haciendo mejor y cómo lo está haciendo para tratar de utilizar sus técnicas para mi empresa. Bueno, no es de empresa, pero sí es una buena idea analizar qué países probablemente están haciendo cambios similares a este o ya los han hecho, qué ha servido, qué no ha servido, qué cosas podrían mejorarse en relación a su experiencia, etcétera. Por supuesto, entendiendo que no es lo mismo Finlandia que España que México, pero que se pueden de todas maneras entender o obtener informaciones también interesantes de ello, ¿no? Ujú. Y bueno, yo me atreví a poner esta cita de un texto que se llama La investigación en la formación docente inicial, una mirada desde la perspectiva sociotransformadora, porque me pareció muy interesante, porque se refiere mucho a lo que ya venimos diciendo de la nueva escuela mexicana, eh, y casa también muy bien la importancia de la formación en investigación, ¿no? Entonces, lograr un docente que como investigador tenga una perspectiva novedosa, dinámica, de integración con una visión holística, acorde con el uso racional de los avances científico-tecnológicos y las evoluciones del sistema escolar, donde se desempeñarán como docentes. Promover una práctica pedagógica para la investigación como una posibilidad de responder a los retos y transformaciones que impone la sociedad, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan a lo largo de las diapositivas, se repiten ciertas cosas, transformación, pero no a lo loco y desde nuestra buena voluntad y la humanidad, sino también tomando en cuenta y considerando siempre la formación científica, tecnológica, la metodología, la estructura, la calidad, el bien hacer, ¿no? De todo esto, que es importantísimo, ¿no? Otros elementos que también pondría sobre la mesa, digamos, de cómo investigar, o sea, a partir de este nuevo paradigma educativo, ¿qué paradigma investigador tendríamos que aplicar? Y entonces, bueno, pues tenemos aquí los tres más relevantes, ¿no? El positivista, que también puede ser considerado como cuantitativo, el interpretativo o cualitativo y el sociocrítico.
y tomando en cuenta todos los elementos que hemos visto anteriormente, por supuesto, pues podemos considerar a los paradigmas interpretativos y sobre todo el sociocrítico como los más relacionados y los más atinados probablemente a partir de las propuestas de la nueva escuela mexicana, que no significa que nos debamos olvidar por completo del paradigma cuantitativo, pero sí que es necesario un análisis en profundidad de esos datos, de esos elementos que obtenemos de la realidad, para que no sean datos fríos, que sean equiparables exactamente unos a otros, independientemente del lugar de México del que provengan, sino que sean considerados dentro de un contexto, dentro de una realidad y también dentro del trabajo consigo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta finalidad de la investigación, analizar la realidad, emancipar, concienciar e identificar el potencial para el cambio. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? No se trata de decir, no, no nos salió, o seguro que nos saldrá muy mal porque los datos ya nos lo van diciendo, sino, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Y cómo podemos seguir liderando o mejorando para que ese cambio sea siempre en positivo, ¿no? Em, los criterios de calidad, por ejemplo, pues es algo que puede preocupar, ¿no? Y que es bastante crítico, ¿no? Porque los criterios de calidad, pues es intersubjetiva y es algo consensuado, ¿no? Y a veces dices, esto falta como elementos de más críticos o más fehacientes, ¿no? Que nos digan, pues 5 es 5, 10 es 10 y ya está, no hay más vuelta. Pero dadas estas nuevas propuestas y los alcances que se buscan, no sería suficiente con tener estos datos. Necesitamos ir mucho más allá de la información y hacer también un trabajo mucho más concienzudo y mucho más contextualizado de investigación, ¿no? Y bueno, esta imagen, solo por recordar en esta investigación-acción, es un proceso que de alguna manera no tiene fin, ¿no? O sea, que empezamos por determinar el problema, plantear las interrogantes, considerar dificultades, distribuir a los participantes y luego seguimos hacia la acción para luego pasar a la reflexión y volver a comenzar para seguir adelante en ese proceso de mejora continua, ¿no? Pasamos ya a la siguiente pregunta, que sería ¿quiénes participan? ¿Quiénes participan en estas investigaciones? Y yo quise poner al centro, porque creo que es algo que se suele dejar de lado y sobre todo en educación primaria, en preescolar, lo que decíamos antes, ¿no? Muchas veces contamos con los niños como fuentes de información en el mejor de los casos, pero no reciben nada a cambio, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con dibujos de Frato, de Francesco Tonucci, que es un gran pedagogo y también un gran dibujante, y él pues hace críticas a la educación de siempre, digamos, con mucho humor, pero también mucha inteligencia, ¿no? Y de estos dos niños dicen, si existimos, debemos también contar nosotros, ¿no? Entonces, los niños, las niñas, por supuesto que son participantes y los podemos hacer participar en la investigación a través de la fotovoz, de los mapas comunitarios, de dibujos, de entrevistas, de observación de sus acciones. En fin, hay muchas maneras de hacerlos partícipes, pero también de regresar la información. Por supuesto, docentes y familias tienen que ser partícipes. El barrio o la comunidad, el contexto que está alrededor, porque si bien los niños y niñas pueden venir de barrios distintos, la escuela, el centro educativo está inserto en un lugar, con unas instituciones, con unas tiendas, con unas casas, con unas personas, con unos vecinos que son relevantes si logramos trabajar en conjunto, ¿no? Y creo que valdría la pena, que vale mucho la pena hacerlos partícipes en la investigación también, em, y en la formación docente, por supuesto, también, para enriquecer el trabajo y que luego los proyectos que se realicen pues tengan más sentido.
La labor de los supervisores y del apoyo técnico pedagógico es fundamental como investigadores colaboradores, ¿no? Por supuesto, obteniendo de ellos información, pero también haciéndolos parte de ese trabajo de investigación-acción con una función mucho más colaborativa de la que hasta ahora en muchos casos ha habido. Y por último, pero no menos importante, pues por supuesto la labor de investigadores e investigadoras que acompañen estos procesos y que desde diferentes puntos de enfoque, desde diferentes miradas, puedan abordar el hecho educativo en toda su complejidad y puedan pues avanzar hacia las conclusiones que nos ayudan a seguir mejorando. ¿Cuándo se debería de hacer esta investigación sobre la formación docente y sobre todos estos elementos que confluyen en esa formación o que exigen cierta formación que tiene que ser desarrollada, ¿no? Y bueno, aquí lo pongo muy sencillo y se parece mucho a los momentos de la evaluación, pues serían momentos de evaluación investigadora, pues desde el inicio de los procesos educativos, a lo largo de los procesos y al final. Y yo pongo aquí también un elemento que es que sean también estudios longitudinales y transversales. ¿Por qué? Porque hay que dar oportunidad de que los años pasen, de que los procesos se desarrollen para poder considerar verdaderamente si hay avances o no, si se está logrando o no. Nada, y menos en educación, sucede de un momento a otro. Son procesos complejos y más pensando en unos cambios de dinámica tan importantes, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer investigaciones a mayor plazo donde se esté dando un seguimiento cercano, un registro adecuado para que se pueda llegar a conclusiones pues mucho más adecuadas. Y por supuesto, volvemos a lo mismo, para procesos de formación y mejora continua. ¿Por qué? Porque cada momento, aunque no se haya finalizado la investigación, nos está dando información que podemos ir implementando para mejorar tanto la formación inicial del profesorado como la formación continua que estemos proponiendo. ¿Para qué? Pues para valorar si los alcances que plantea la nueva escuela mexicana, que busca la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, si realmente estamos llegando a eso o no. ¿Con qué se tiene que investigar? Y aquí es importante que habla más de técnicas que de herramientas, ¿no? Si lo hacemos más de tipo cualitativo, pues con estudios de caso, con la observación, con entrevistas, grupos focales, que eso es una herramienta importantísima que aquí en la Universidad de Huelva, por ejemplo, utilizamos mucho, el análisis de texto, en fin, hay una serie de herramientas de las que podemos obtener información que es verdad que no es trasladable como tal a otros centros y que por lo tanto, pues a lo mejor es limitada en sus generalizaciones. Pero bueno, no sé si en todos los casos es tan importante generalizar. Probablemente tengamos que elegir momentos para las generalizaciones, pero también muchos momentos para el análisis en profundidad de lo que sucede en los contextos y las transformaciones o no que se están llevando a cabo, ¿no? Y elementos que se necesita investigar, ya casi llegando al final de esto. ¿Qué tanto están preparados los docentes para la investigación, acción participativa, para llevar a cabo estos análisis de contexto y las adecuaciones a su grupo y a su realidad más cercana? ¿Qué tan preparados y qué necesitan para el diseño de proyectos educativos integradores y holísticos? Que eso tiene su nivel de dificultad importante y que requiere una preparación y una experiencia también muy rica. ¿Cómo van en el uso de recursos y herramientas para la promoción del aprendizaje? ¿Qué requieren al respecto? Decíamos el uso de la tecnología y qué bueno, pero muchos profesores no han sido parte de las generaciones que han nacido casi con los teléfonos inteligentes en mano, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos con ellos? ¿Qué requieren del proceso? ¿Qué otros recursos podemos utilizar en lugares donde esa tecnología no llega o no es tan fácil de poner en marcha, etcétera, ¿no? La relación con el contexto, cómo les está yendo con eso y qué necesitan.
el trabajo con el diseño invertido y la evaluación o retroalimentación tal y como se plantea. Y este último creo que sería un elemento importantísimo a investigar sobre la formación docente y son como competencias transversales o ejes fundamentales, ¿no? Que no solo sirven en la formación inicial, sino que sirven durante toda la vida profesional y por supuesto personal, ¿no? El posicionamiento ante el cambio, o sea, si tienen resistencia o no ante el cambio, la capacidad de aprender y a aprender y de amar aprender, ¿no? Porque solo un docente apasionado con el aprendizaje puede compartir esa pasión, su capacidad de trabajo colaborativo y, por supuesto, pues, su capacidad de comprensión holística del mundo y pensamiento crítico, porque para promover o facilitar el desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión holística del mundo en los niños y niñas es necesario que el docente pueda hacerlo ya de por sí, ¿no? Em, Respecto a la formación como elemento como tal, pues qué adecuaciones son necesarias, no solo en el contenido, sino en la manera de trabajar con el alumnado en los centros de formación docente, ¿no? Muchas veces el contenido dice una cosa, pero la manera de llevarlo a cabo y de trabajarlo en los consejos técnicos o en las aulas, en la formación docente, es la misma de siempre y estamos hablando de metodologías activas leyendo una diapositiva. Es que eso no puede ser así, ¿no? O sea, muchas veces sería mejor dejar los contenidos tal y como están, pero transformar las acciones para abordarlos de una manera distinta que a partir de la experiencia genere herramientas en el profesorado para luego llevarlas a cabo con sus niños y niñas, ¿no? ¿Qué uso realiza el personal docente de los materiales disponibles para la formación continua? Yo ayer estuve revisando uno de los libros sin recetas para el profesorado y es maravilloso, o sea, maravilloso en el sentido de muchísimo texto, muy trabajado, muchos elementos, pero yo decía, muy largo, complejo de entender. Yo decía, ¿qué tanto se leerán estos documentos o cómo se promueve su uso, ¿no? Y ya para terminar, porque sé que ya estoy llegando a la hora y para no cansarlos más de la cuenta, voy a tratar de compartir muy rápidamente ejemplos de investigación, acción que estamos llevando a cabo, por ejemplo, con las profesoras Miriam Codes, María Carmen Morón y otro equipo enorme y extraordinario de profesorado de la Facultad de Educación de la Universidad de Huelva. Estamos llevando a cabo un trabajo con la formación inicial de las maestras y maestros, tanto de educación infantil como de primaria, y buscamos la coherencia en la formación de formadores a través de un proyecto de innovación en el que buscamos la interdisciplinariedad en las asignaturas para que a través de ese trabajo interdisciplinario ellos viviéndolo así puedan luego traspasar eso en su trabajo con los niños y niñas en el aula, ¿no? Em, este trabajo de interdisciplinariedad pues ha ido desarrollándose a lo largo de 4 años, ya llevamos con esto, este va a ser el quinto año de trabajo y, por ejemplo, una de las herramientas que hemos utilizado es los libros de las estaciones de Werner, este es el libro de la primavera, y a través de un recurso intentamos hacer confluir a las diferentes disciplinas para que trabajen en conjunto en la generación de propuestas educativas, ¿no? Y esto más que un libro es la situación de la primavera y de las estaciones y de cómo transforman nuestra realidad y nuestra experiencia vital, ¿no? Entonces, a través de esa experiencia, hacer confluir a didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias sociales, didáctica de las lenguas extranjeras y todas ellas confluyendo, matemáticas por supuesto, para generar a partir de esta imagen una propuesta educativa para niños y niñas, ¿no? Y a raíz de esta experiencia con mis compañeros de la universidad, esta propuesta que realicé en el final del curso pasado con mis alumnos de primer año que se están formando para ser maestros de educación primaria,
Y yo propuse un proyecto que se llamaba de aprendizaje basado en retos. Esta es la metodología, aprendizaje basado en retos, para que abordaran los objetivos de desarrollo sostenible e hicieran una propuesta o una experiencia de aprendizaje para sus niños y niñas de primaria, ¿no? Entonces fue maravilloso el resultado del alumnado y les voy a presentar algunas fotos. Este grupo, por ejemplo, propuso una experiencia de aprendizaje, o sea, todo un proyecto de trabajo a desarrollar en un trimestre que se llamaba Alberto el cocinero, el mejor del mundo entero, ¿no? Y entonces abordaban, el elemento central era la salud a través de la alimentación y desarrollaron pues una serie de ejercicios que tenían que ver con lengua, con matemáticas, con ciencias experimentales, con ciencias sociales, con cuestiones de educación física y para la salud, por supuesto. Y entonces hicieron una serie de juegos y ejercicios con sus propios compañeros para demostrar lo que harían con sus alumnos en primaria si los tuvieran, ¿no? Y si se fijan, la alimentación y la preparación de estos alimentos les dio para trabajar igualdad de género y salud y bienestar. Entonces, algo tan sencillo como la preparación, tan sencillo, no, no tan sencillo, pero algo tan real como la alimentación de una persona, tan necesario, me atrevo a decir, en México por los enormes problemas de obesidad infantil que enfrentamos o la malnutrición en términos generales, pues pueden ser abordados desde los centros educativos y son hiper enriquecedores también o a través del aprendizaje de la lengua, de las matemáticas, de las ciencias, pero todo enfocado a una realidad que es súper necesaria. Y por supuesto la igualdad de género en la importación de alimentos, en el cuidado de la salud, etcétera, ¿no? Otros estudiantes en ese mismo curso abordaron también el tema de la alimentación, pero si se fijan ellos aquí hicieron desde el arte, ¿no? Llevaron frutas para que el alumnado se acercara al conocimiento de las frutas y a su degustación a través de un juego, que era hacer una figurita, ¿no? Un personaje con esos elementos, ¿no? Vieron artes con Archimboldo y cómo él en 1500 hacía estos cuadros maravillosos también con fruta, verdura y elementos de la naturaleza, y hicieron encuestas para ver quiénes comían todos los días frutas y verduras, quiénes a veces en ocasiones, etcétera. Otro equipo de ese mismo grupo también abordó la comida y le llamó a su actividad un problema de mates con aceite y tomate, ¿no? Y entonces prepararon unos riquísimos salmorejos, una receta andaluza maravillosa que se hace con jitomate, con aceite, con pan, con ajo, pero llevaron todo en bola, o sea, todos los elementos juntos y dijeron, pues tenemos tantos kilos de esto, tanto del otro, tanto de aquello, y no sabemos cuántos almorejos podemos preparar con esto. Y entonces nos tienen que ayudar a hacer la estimación para llegar a la conclusión de cuántos almorejos con este total de cosas podemos preparar, ¿no? Y entonces pues fueron haciendo las transformaciones de litros a centilitros a decilitros, etcétera. Luego tuvieron que hacer esa transformación de los kilos a los gramos, etcétera. En fin, fueron haciéndolo todo hasta que se prepararon sus almorejos y se lo comieron, ¿no? Otra forma de hacerlo a través de los sentidos para decir qué fruta y verdura es y cómo sabe y a qué huele, etcétera. Los huertos escolares con este patatín, el traviesillo con sus amigos en el huertecillo. Es decir, la formación docente está llevándolos a experiencias que ellos pueden llevar a la realidad de sus centros educativos y por lo tanto no es solo una cuestión de decirles cómo, sino de que su experiencia los lleve a hacerlo, ¿no? Y bueno, aquí me atrevo a decir las matemáticas aquí dónde y para qué, porque se suele decir, no, es que se pierden, ¿no? En la inmensidad. Pues aquí con mi compañera de didáctica de las matemáticas, mi querida Miriam Codes, pues hicimos todo este análisis de qué de matemáticas hay en estos pequeños ejemplos que yo les acabo de presentar. Y bueno, tenemos diagramas de barras, magnitudes extensivas continuas, reparto, representación tabular, transformaciones, secuencias temporales,
en fin, cantidad de elementos que trabajados en esos 30 minutos que ellos tuvieron fueron interesantes, pero que trabajados a lo largo de un trimestre con este enfoque y este atender la realidad hiper necesaria, pues pueden ser interesantísimos, ¿no? Em, y bueno, desde mi formación o de mi experiencia en IB, pongo aquí algunos elementos que también ayudan mucho en esta investigación-acción y para analizar qué pasa con la labor docente y qué necesidades de formación hay, ¿no? Y un elemento que pongo aquí que tiene mucho que ver con pasar del planificador o de la propuesta del programa sintético al analítico es, por ejemplo, la planificación docente, ¿no? Los espacios de planificación semanal con compañeros y compañeras donde nos sentamos a reflexionar qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para trabajar con el aprendizaje, para desarrollar estos proyectos, para retroalimentar con tiempo, el tener coordinadores que nos apoyen y nos acompañen en el proceso, la visita a otros centros educativos para ver cómo lo hacen y apoyarnos mutuamente, que eso ya lo comenté y que ahí lo vivíamos, y las formaciones específicas según las necesidades del centro completo o profesor a profesor que le faltaba o que necesitaba para atender específicamente. Y esto último, la implementación de planes de mejora uno a uno, como el peer teaching, mentoring, líderes de área, etcétera, ¿no? Que era pues bastante interesante. Y paso ya a las conclusiones por cuestión de tiempo. Si da tiempo, me regreso a la diapositiva anterior ya en el momento de preguntas. Después de todo esto, la verdad es que cuando pensaba en, bueno, ¿qué digo yo como conclusión? Solemos utilizar en nuestros textos citar este documento que se llama La Gran Transformación, que es el del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la promotora principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Y me voy a permitir leerlo como tal porque me parece que arroja mucha luz, ¿no? sobre la propuesta de transformación educativa, ¿no? Dice, las instituciones del siglo XX no podrán solucionar los problemas del siglo XXI. La brecha entre los desafíos estructurales, interrelacionados y cada vez más complejos e imprevisibles que estamos enfrentando y la manera de planificar las cuestiones gubernamentales y de desarrollo es cada vez mayor. La emergencia climática, la falta de confianza en las instituciones y la creciente desigualdad, en particular entre las mujeres, dejan claro que es necesario avanzar hacia nuevas maneras de entendimiento y de acción. Y sin embargo, seguimos aplicando los mismos métodos de siempre. Bueno, hasta aquí dejo el espacio para que pues puedan compartir conmigo sus reflexiones, sus preguntas y muchísimas gracias por su escucha. Muchísimas gracias, Romy. Y bueno, yo creo que ha sido esto que nos has compartido, yo creo que ha detonado muchos interrogantes, muchas reflexiones. Eh, yo creo que estos planteamientos que tú nos haces sobre la investigación, o sea, siempre pienso cuando escucho y también cuando habíamos comentado antes que es como una agenda, ¿verdad? De lo que podemos investigar, pero también de lo que se puede transformar en otros espacios y de lo que podríamos repensar, ¿no? Entonces, Sí, te agradezco mucho. Yo creo que pues en la audiencia que está conectada y también en los que van a ver después, seguramente hay tanto docentes como investigadores que van a encontrar pues muy inspirador lo que nos has compartido, Romy. Y pues no muchas gracias. sé, si tienen alguna pregunta, les recordamos que la anoten en el chat. Em, a mí me gustaría, bueno, me gustaría preguntarte, Romy, y ya después vemos si quieres volver, porque la diapositiva, un par de diapositivas que dejaste, esa fue una, y la otra fue la línea de tiempo de tu proyecto, ¿no? De uno de los Sí, proyectos, que
Bueno, a mí me pareció muy interesante lo de la línea del tiempo porque, o sea, creo que eso también tiene que ver con la temporalidad de las investigaciones que tú hablabas. Es decir, no hay, probablemente no estamos pensando en proyectos cortos y tú también lo dijiste, ¿verdad? O sea, las transformaciones no son rápidas, no son en meses o en un año. Entonces, cuando tú dijiste, este es el quinto año que estamos trabajando en este proyecto, em, sí justo me hizo pensar en cómo han distribuido el tiempo y también, pues, me pareció muy consonante con tus planteamientos, ¿verdad? Se requieren investigaciones, pues, extensas, duraderas, ¿no? Con diferentes puntos de enfoque quizá, Claro. pero que miren hacia estas diferentes transformaciones que pueden ocurrir a través del tiempo, que a lo mejor tampoco van a ser estandarizadas ni van a ser em, como las mismas transformaciones a través del tiempo, sino que van a poder cambiar, ¿no? Sí, Entonces, cada año, perdón si te interrumpo, tú me dices no, si. adelante, Romy, sí. Sí, en nuestra experiencia, a mí este proyecto me encanta, no porque nos salga siempre bien, ¿no? O sea, de hecho lo contrario, o sea, muchas veces terminamos diciendo, o siempre terminamos diciendo, podríamos haberlo hecho mejor, sí, esto, aquello, lo demás allá. Sin embargo, es extraordinario porque como tú dices, este ya va a ser nuestro quinto año, ahí tiene hasta 23, 24, 24, 25, seguimos adelante con el proyecto y es muy interesante porque además de continuar en el tiempo, cada año hemos ido dándole una vuelta, ¿no? A decir, a ver, el primer año fue lanzarnos a lo loco y decir, a través del álbum ilustrado vamos a lograr la interdisciplinariedad. Pero no, nos quedamos cortitos. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer ajustes y volvimos a llevar a cabo más o menos lo mismo. Pero luego nos dimos cuenta de que no, necesitábamos formar primero al profesorado que estaba colaborando en el proyecto. Entonces nos dedicamos más a la formación, desde qué es interdisciplinariedad, para qué se lleva a cabo, cómo se lleva a cabo, etcétera. Luego volvimos a la carga y llevamos a cabo un proyecto similar al que les dije del ABR, del aprendizaje basado en retos, y vimos qué tal iba, cómo pasaba, y entonces volvimos a decir, esto es demasiado grande, es muy ambicioso para un porcentaje pequeño que tiene esto, vamos a darle una vuelta y vamos a enfocarnos también en que unos a otros nos compartamos qué asignatura impartimos, qué características tiene, qué contenidos, cómo se trabaja, para que luego encontremos más fácilmente los espacios de interdisciplinariedad. Y Ujú, entonces trabajamos más en compartirnos los unos a los otros en seminarios donde nos ponían a experimentar con las otras asignaturas, ¿no? Y fue precioso, ¿no? Yo me fasciné, ¿no? De ver lo que hacen en artes mis alumnos o lo que hacen en matemáticas con todos esos recursos. Eh, en fin, la verdad es que ha sido un proyecto sumamente rico, sí para la investigación y la innovación, pero también para la mejora como personal, ¿no? De la docencia y hasta para acercarnos los unos a los otros e interesarnos en asignaturas que hacemos. Ay, qué rollo, ¿para qué les ponen esta asignatura a los alumnos? Y ya que veías al compañero ahí compartiéndote lo que hacía para ujú, formar a esos niños, a esos chicos, entonces, wow, o sea, ya me gustaría ser yo quien se sentara en esas clases y me pusiera a hacer las cosas que hacen, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, se necesita tiempo, o sea, las cosas de un año a otro es que no salen bien, o sea, no te da, y en educación es que no, y más en estos temas donde estamos tan, ya no digo verdes, no sé, negros, porque todos hemos sido formados de maneras contrarias, ¿no? ujú, Con disciplinas segmentadas, pues no viendo la realidad como el elemento principal, sino ya algún día te enterarás para qué estás estudiando esto, ¿no? Cuando llegues a la universidad y cosas así, que dices tú, ujú, no, hombre, es algo que me tiene que servir también para ahora, ¿no? Entonces, sí, sí tienes razón en esto de decir las miradas diferentes, o sea, porque estamos personas de ciencias, de mate, pues muchas áreas a cada cual más distinta, y por otro lado el tiempo, la permanencia, ¿no? Y la sí, retroalimentación del alumnado, por supuesto. sí, fíjate que ahí vienen muchas, bueno, varias características de lo que nos podrían inspirar para los proyectos, porque son equipos ricos, ¿no? Son múltiples
o sea, equipos, no sé cuán numerosos, pero lo que tú hablaste fue multidisciplinarios, ¿verdad? O sea, Sí, sí. que son que dan múltiples miradas, ¿no? Sí, somos alrededor de 12 profesores Ya. cada año. Ujú, Y hay mm, quienes, aunque dejan de ser parte del equipo que es docente, o sea, que está frente a grupo en ese semestre, siguen colaborando con nosotros. O sea, siguen yendo a las sesiones, siguen aprendiendo, porque como me pasó a mí en el caso este, que yo me llevé esa experiencia, me la quise llevar yo a mi aula y dije, pues no tengo mis compañeros que quieran trabajarlo conmigo, pero yo les voy a pedir a ellos que hagan una propuesta educativa trimestral, pero donde pongan todo en relación y usen el ABR, pero además enfoquen la mirada en lograr un objetivo de desarrollo sostenible y demás. Pero fue gracias a la experiencia en esto. Entonces, ujú, todos nos hemos nutrido de esa experiencia compartida para en la individualidad trabajarlo también, ¿no? Y eso ha sido maravilloso. mm. Romy, y ustedes, pues, en la parte de investigación, ¿cómo concilian como esta, por un lado, esta conciencia del tiempo que implica ir avanzando en un proyecto e ir comprendiendo un fenómeno en su complejidad y de repente como las presiones para obtener resultados pronto o divulgar resultados? ¿Cómo van conciliando estas como presiones que pueden enfrentar en la investigación docentes o en otro tipo de instituciones? Yo creo que algo que ayuda mucho es que todos los años la universidad mantiene una convocatoria de ayudas para proyectos de innovación. Entonces, esto está enfocado más como un proyecto de innovación que como un proyecto de investigación como tal. Sin embargo, el profesorado vinculado tiene a su vez proyectos de investigación en los que se están desarrollando, de los que a veces pues llegan también recursos para decir queremos hacer una publicación sobre esto y hay que hacer cierto pago, pues tenemos elementos para pagar. Sin embargo, la concesión de estos proyectos de innovación incluye un aporte económico, no demasiado grande, pero que nos facilita el sacar recursos si tenemos que tener algún elemento didáctico y también para participar en congresos, para de alguna manera trabajar en divulgación. Y eso también es muy Ya. rico y muy interesante, ¿no? Entonces no tenemos una presión de publicar tanto en tales revistas y demás porque no es el enfoque de esta convocatoria, pero sí nos da elementos para estar publicando y de hecho ya han nacido interesantes publicaciones. De hecho, mi primer publicación del doctorado es sobre este proyecto, justo, los Qué resultados del año 22-23. No, pues eso está súper interesante, Romy, porque además lo que alcanzo a ver de lo que nos compartes es que el foco es en la innovación docente y entonces eso los dirige, ¿no? Y creo que, bueno, me hace pensar en otra de las preguntas que tú nos hacías o que eran eje de tu exposición, como con qué hacer investigación, ¿verdad? Y bueno, probablemente también vamos a tener que estar pensando en qué recursos les damos, qué recursos ni siquiera les damos, gestionan, qué recursos se pueden promover para que los docentes y también cuando se están formando los docentes puedan desarrollar investigaciones, ¿verdad? O sea, Claro, la cuestión, digo, se pueden utilizar como el Atlas-T, ¿no? Este programa maravilloso para hacer mm, el análisis de documentos y decir, bueno, cuántas veces cada palabra se está repitiendo y cosas así, y eso está muy bien. Pero en el tipo de investigación que estuvimos mencionando, que estuve mencionando en la sesión, una investigación más de tipo cualitativo, más enfocado en cómo se van sintiendo respecto al aprendizaje y demás, digamos que los recursos, o sea, no requiere de grandes recursos más allá pues del aula, del espacio, sí de acompañamiento de personas que ayuden al registro, al seguimiento, pero al ser en menor escala también es menos exigente económicamente, ¿no? Entonces,
también es interesante reflexionarlo así y me hizo pensar lo que también decían los compañeros estudiantes en la penúltima sesión, creo que estuvieron. em, este problema de la evaluación, ¿no? O sea, la evaluación como el mayor problema que enfrentamos porque nunca llegamos a retroalimentar de la manera adecuada Claro. porque se nos va, porque es demasiado, porque con 40 alumnos en el aula, pero yo te puedo decir que yo tengo grupos de 73 estudiantes aquí, ¿no? O sea, 73 estudiantes. Y el trabajo por proyectos, por ejemplo, facilita muchísimo el seguimiento del alumnado, la cercanía con el alumnado, pero también la retroalimentación, porque es un acompañamiento en ese proceso que llega a un fin, pero que no llegas a evaluar hasta el último momento, sino a lo largo de fases claras que están marcadas dentro de cada una de las metodologías, ¿no? Entonces es muy interesante porque a veces hay resistencia al cambio diciendo, no, es que esto es muy complicado, es que cómo evalúo esto. Y en mi experiencia es lo contrario, o sea, si yo no trabajo así es que me muero, porque las clases con 73 en el aula es que no nos enteramos ni ellos ni yo, o sea, es demasiada gente en un mismo lugar, ¿no? Y trabajando por proyectos y trabajando enfocados en el desarrollo de una serie de fases, se hacen muchas tutorías, por ejemplo, se trabaja mucho en esto es lo que hay que hacer, vamos en esta fase y yo voy a acompañarte, a ver cómo van aquí, qué necesitan, ¿cómo van acá? ¿Qué necesitan? A ver, mejoren esto, ahora voy con los otros. Pero no detienes el trabajo de nadie porque no estás ahí. O sea, ellos siguen Mm, avanzando y tú vas moviéndote entre el alumnado, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, que tenemos grupos hipernumerosos en la universidad aquí, es muy útil el trabajar de esta manera también para enfrentar las aulas masificadas que hay, bueno, y en México, por desgracia, las tenemos no en la universidad, sino Niveles más desde el bajos, principio. desde preescolar, ¿verdad? Sí. Claro. Romy, y bueno, cuando tú nos compartías pues, con mucha claridad que la investigación-acción puede ser, bueno, y ya iba saliendo en algunas sesiones previas como esta enfoque metodológico con el que podríamos fortalecer la formación de los docentes para que hagan investigación sobre su práctica, Ujú. sobre su aula, sobre sus estudiantes, sobre su comunidad, ¿no? ¿Qué desafíos consideras tú eh, que se enfrentaría o se enfrenta para formar a los docentes en investigación-acción? O sea, yo creo que el principal es como en todo, la falta de formación de quienes tienen que formar a los formadores, o sea, porque no es Mm, el enfoque, creo yo, no es el enfoque más común que se haya utilizado, sino lo contrario. Creo que estamos muy acostumbrados a pensar investigación igual a números, igual a porcentajes, igual más arriba, más abajo, a percentiles, etcétera, ¿no? Y no pensamos que investigación también es hacer una entrevista, analizarla en profundidad, una hoja de vida o un estudio de caso, etcétera, ¿no? Que es como toda otra forma de investigación. Entonces, por desgracia, creo que estamos muy acostumbrados, o sea, mentalmente incluso nuestro paradigma de investigación de la sociedad en general es muy cuantitativa, perdón, y probablemente basados en esto es que ya en los ejercicios y en la formación, pues también tenga un enfoque mucho más cuantitativo, porque cuesta trabajo salir de ahí y creo que a lo mejor la formación de los formadores pues tiene que mejorarse, tiene que transformarse y todos los recursos, ¿no? Los programas, analizar bien el programa que acompaña esta forma de investigación y demás. eh, Porque a veces queda el nombre, pero luego ya todo lo demás pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo que sí, decíamos claro. de quienes se resisten al cambio, de usar los nuevos libros de texto, o cualquier cambio, ¿no? Que dicen, a mí siempre me ha ido bien así y yo lo seguiré haciendo así hasta el último momento que esté en docencia, ¿no? Mm, Eh, entonces yo creo que son cosas que tenemos que tomar conciencia primero de nuestras resistencias que a veces no queremos aceptarla y luego formarnos para hacer una mejor formación de nuestros estudiantes, ¿no? sí. Romy, por ejemplo, en estos proyectos que son
de varios años. Y bueno, y yo supongo que la investigación sobre nuestras prácticas como docentes, pues es, como tú decías, en esta espiral, ¿verdad? Nunca se termina. Desde tu punto de vista, ¿qué se requerirá para mantener como esta capacidad de cuestionamiento, esta como búsqueda sobre nuestra propia práctica de mejorar el entendimiento, ¿verdad? Para mantener la motivación, ¿verdad? La curiosidad y la motivación que nos impulse a mantenernos investigando y mejorando, ¿verdad? Porque pues ese es el propósito de la investigación-acción, que puedas ir mejorando dentro de tu espacio de trabajo, dentro de esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ah, es que es muy difícil, o sea, digamos que hay quienes ya tienen la pasión por dentro, ¿no? O sea, es Ujú, una vocación docente extraordinaria, maravillosa, ¿no? Y yo he encontrado en estas compañeras, por ejemplo, con las que he caminado este camino de años en este análisis, pasión absoluta por el trabajo que hacen y la convicción de que lo tienen que hacer mejor porque son formadoras de formadores, ¿no? Entonces tienen esa como la responsabilidad de decir, no lo puedo hacer mal, porque si no, eso se va a repetir por tiempo mm, inmemorial todas las veces que estos les den clases a los niños. Entonces, esto carga, o sea, lo tengo en mi espalda, ¿no? Y por lo tanto, ellos sienten que tienen que hacerlo así. Entonces, hay gente que ya tiene esos elementos. Lo interesante es generar equipos donde haya gente que tiene menos esas características, pero que en el trabajo con ellos van entendiendo, se van metiendo esa dinámica y a la vez van obteniendo cosas interesantes. O sea, que hay a quienes les interesan pues, los resultados de la investigación porque hay rédito académico de eso, ¿no? claro. Pero por otro lado también aprender cosas nuevas, o sea, ese es digamos que eso es un pago que a la gente le gusta mucho, ¿no? Hay gente a la que le gusta mucho aprender. A lo mejor no estaba yo muy convencido, pero como estoy aprendiendo mucho, Claro, me compensa y a la vez que me compensa, entonces quiero seguir colaborando, ¿no? Entonces se generan dinámicas que van haciendo que se consoliden los equipos y que se pueda seguir avanzando, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el ambiente también que se genera alrededor para que la gente quiera, porque es más fácil seguir haciendo siempre lo mismo, ¿no? O sea, sí, y sin embargo, seguimos siendo siempre lo mismo, ¿no? Hay muchas sí, claro. investigaciones que hablan de la resistencia docente al cambio en las universidades como el ejemplo paradigmático de la resistencia, ¿no? Que dices tu Ujú. madre mía, seguimos como en el 1500, ¿no? Y no es una cosa que suceda solo en América Latina o aquí mismo, ¿no? Entonces, Sí, se tienen que generar ambientes y como esa idea de decir, si no se necesitan tener millones para hacer las cosas, se necesitan ganas. sí, claro. Y creo que esto también alude o me recuerda a otro de los puntos que tú señalaste y es como investigar en comunidad. Quiero decir, tú ahorita hablaste de un ambiente que conduzca y ahí están los compañeros docentes, el director de la escuela, los profesores, ¿verdad? Los supervisores, asesores técnicos pedagógicos, entre otros, que pueden Ujú. estar también promoviendo el desarrollo de estas investigaciones sobre la propia práctica, ¿verdad? Es decir, no estamos a solas en esta labor y supongo que eso desde la formación docente lo pueden experimentar, ¿no? Claro, claro. Y ahí, o sea, la labor en los centros educativos, la labor de los directivos, supervisores eh, y apoyos técnico-pedagógicos pueden ser maravillosos para impulsar estos deseos de mejora, esta sensación de que estoy aprendiendo. O sea, no me están Sí, exigiendo cosas horribles y me ponen contra la pared, sino me están acompañando para entender cómo hacerlo y qué bien se siente trabajar así en vez de la otra manera, ¿no? Te tiene que redituar de alguna forma, ya no digo económicamente, sino, o sea, ser más feliz en el trabajo que haces, tener la sí, sensación de que logras cosas más importantes, ¿no? Porque eso es como un pago, el pago psicológico, creo que le llaman o algo así,
que Wow. a veces dices, "Bah, me pagarán poco, pero qué bien me la paso, ¿no? Y qué bonito lo que estamos haciendo, ¿no? Esto vale la pena, aunque no me pagaran, es más, yo pagaría por hacer esto, ¿no? Sí. Y eso, por desgracia, muchas veces los directivos, supervisores y apoyos hacen justo lo contrario, ¿no? ¿Y por qué no está? ¿Y por qué no lo hace? Y aquí no está registrado y enséñame el documento y le falta tal cosa. Dices tú, no, pues para esto Mm. no lo hago, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Romy. Bueno, y nos querías mostrar la otra diapositiva que se quedó en pausa. Sí, es que justo recordando, ay, Mm, perdón que no recuerdo el nombre de los chicos, dije que me los iba a apuntar, los puse y luego no me lo dejé aquí a un lado, pero hablaban de su inquietud, los estudiantes de la inquietud sobre la lectura, la escritura y las matemáticas, mm, ¿no? En este proceso de integración en el contexto, de relación con el todo, etcétera. Y entonces a colación de eso es que quise compartirles estos dos textos. Uno que a mí me ha parecido una cosa maravillosa sobre lectura y escritura es este libro de Leer y Escribir para Vivir de Montserrat Fons, que justo habla de las prácticas de un mundo alfabetizado, altamente alfabetizado, ¿no? Es decir, no enfatiza tanto si son silábicos, presilábicos o en qué nivel están, sino qué vida alfabetizada podemos promover en nuestros centros, incluso en nuestros hogares, para que los niños desarrollen la escritura y la lectura casi que por acto de magia, ¿no? Y no es ujú, magia, o sea, es que se van haciendo de la palabra como un significado, ¿no? Que tiene sentido y que además disfrutan porque les cuenta cosas, ¿no? O les mm, ayuda a entender su mundo, ¿no? Entonces es un texto que yo tengo, de hecho, porque es maravilloso y yo se lo recomendaría mucho porque justo es la práctica de la alfabetización en la vida. Los niños que comparten noticias de su localidad y entonces intentan leerlas, que les mandan cartas a sus amigos, que son los encargados de escribirles la invitación a los papás para que asistan a algún evento del colegio. Entonces, no es necesario que como cuando yo aprendí papá, mamá, su, son textos a veces, incluso aquí mi hija, ¿no? Textos que dices tú, por hacer casar las M's y las S's, son tonterías, o sea, que dices tú, vaya bobería la que le están poniendo al pobre niño que está listo para ujú. que su es mi, no sé, ¿no? Entonces, bueno, como recomendación, ese texto para ver toda la preciosidad que hay y la facilidad que hay en aprender a leer y escribir con este enfoque en el contexto y en que sea significativo para ellos, ¿no? Y utilizar la vida real para aprender a leer. Y del lado derecho, justo mi compañera de didáctica de las matemáticas, cuando nos sentamos a reflexionar sobre que tenemos que transformar la educación, me compartió este texto de uno de los mayores de los mayores eh, especialistas en didáctica de las matemáticas, Puig Adam, que lo escribió en 1956. O sea, esto está escrito en el 56. Y en su introducción, pues habla de lo importante, dice, se siente en resumen la necesidad imperiosa de una didáctica no solo activa, sino heurística, en el sentido de procurar que el alumno elabore por sí mismo los conceptos y conocimientos que haya de adquirir, mediante el acicate de situaciones hábilmente creadas ante él por el maestro, con objeto de que el interés funcional y directo por ellas despertado sea suficiente para fomentar la actividad generadora. Solo el espíritu de investigación y de conquista puede ser capaz de asegurar la firmeza de lo adquirido. Y obsérvese que con ello no se persigue una didáctica facilona y blandengue, sino por el contrario, una seguridad de conocimientos basada en el esfuerzo, estimulado este convenientemente al tiempo que se gradúa y dosifica. No se trata de eludir dicho esfuerzo, sino de lograr que sea deseado. Entonces, bueno, a mí me pareció maravilloso porque cuando decimos desaparecen las matemáticas, no tendría por qué.
Si el Mm, maestro sabe bien matemáticas, sabrá sacar la riqueza de esa necesidad del contexto y las matemáticas están en todo y se pueden desarrollar. Pero, sí. claro, si no sé muy bien matemáticas, si estoy acostumbrado a que el libro de texto me lo dé todo, si me cuesta trabajo ver la realidad como eh, algo que puedo enfrentar y usar para el aprendizaje, es verdad y será que las matemáticas queden diluidas, ¿no? No, pues muchas gracias, Romy. Te agradecemos mucho, pues bueno, toda tu exposición y por otro lado la conversación y estas sugerencias, el que hayas conectado entre los diferentes temas y perspectivas a lo largo del seminario, te agradecemos mucho. Yo creo que nos ayuda a ir integrando, pues como una visión más transversal justamente Claro. a lo largo del seminario, más integrada, ¿verdad? Y Claro, bueno, esa fue la intención. Espero que no haya sido demasiada, demasiada información o, eh, bueno, no, que no, pues mira, sí, hasta Giancarlo aquí y nos Dulce María. quedamos. Sí, Digo sus Giancarlo, nombres porque me da vergüenza no decirlos correctamente. La doctora sí. Olivia, Giancarlo y Dulce María. En fin, pues todas las personas que fueron compartiendo con nosotros, pero sí hice mucha alusión a Giancarlo y a Dulce María, que hicieron un trabajo extraordinario y ojalá que puedan revisar estos materiales, sobre todo el de leer y escribir para vivir, porque creo que puede ser muy útil y está en la biblioteca de la Universidad Autónoma. Ah, perfecto, muchas gracias. Se los dejo. Y por acá, Sara, te mando un mensaje. Muchas gracias por tu exposición, fue muy enriquecedor Muchas escucharte. gracias a ti, Sara. Y bueno, yo estoy segura que después van a ver este video justamente nuestros docentes de información que siempre nos están acompañando. Es probable que el día de hoy, como fue consejo técnico, pues no, por alguna razón, como se suspende, como se concentran en el consejo técnico y tal, a lo mejor eso Claro, afectó, pero te agradezco claro, claro. muchísimo, Romy. Y bueno, pues espero que sigamos teniendo oportunidades de coincidir y que ojalá pues estas conversaciones que hemos tenido nos ayuden a retroalimentar tanto decisiones políticas, nuestras propias investigaciones, lo que nosotros hacemos como docentes. Muchísimas Claro. gracias, Romy. No, muchísimas gracias a ustedes y ya saben que pueden contar conmigo para lo que quieran y sobre todo eso, gracias por la oportunidad de reflexionar sobre este tema tan importante y bueno, pues ojalá que haya más espacios para seguir compartiendo. Sí, también lo espero. Muchas gracias, Romy. Bueno, Gracias, hasta luego. gracias. Y ahora Gracias. pues solo les vamos a dejar el link de la sesión pues, del formulario de la sesión de hoy. Y solo por último, recordarles que nos vemos la próxima semana, también en Zoom de manera en vivo. Y bueno, vamos a estar hablando de los desafíos y oportunidades en la educación primaria, reflexiones y propuestas desde política educativa y la investigación. Nos acompañan Sergio Cárdenas y Paul Hernández Martínez con dos perspectivas distintas, uno desde la política y el otro desde la investigación, particularmente de interacciones y de enseñanza de las matemáticas. Entonces, les agradecemos mucho.